brilla en Vamos a ponernos de pie. Alabamos tu nombre, Señor, en esta tarde. Nos rendimos a ti, oh Rey. Decimos, en tu presencia. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo. Llévanos mucho más profundo. Pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada. Tuyos somos. Tuyos somos. Tu iglesia clama hoy. Abre los cielos. Señor, abre los cielos con poder. Eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder. ¿Qué le parece si le clamamos esto al Señor en esta tarde? Rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia aquí Tu iglesia reunida. clama hoy. Abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Señor, abrimos nuestro corazón en esta tarde. Señor, somos conscientes de que estamos en este lugar porque te necesitamos a ti. Te necesitamos en nuestras vidas. Señor, en cada caminar, en cada circunstancia te necesitamos. Necesitamos que puedas, Señor, actuar en nosotros, aún en lo profundo de nuestro corazón, tocar nuestra vida. Que en esta tarde, Señor, podamos salir llenos de tu presencia, que podamos salir desafiados por ti, Señor, y que nos ayudes a decidir por ti también, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, queremos callar toda voz que quiera venir a hacer que estemos desconcentrados o pendientes de otra cosa, Señor. Callamos toda voz del enemigo y en este momento echamos fuera todo espíritu que quiera venir a robar la bendición que tú quieres traer hacia nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendice en esta tarde al abrir tu palabra. Señor, queremos abrir tu palabra y que tu palabra pueda transformar nuestro corazón. Espíritu Santo, haz la obra que quieras en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Y la iglesia reunida en esta tarde dice: amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Él merece toda la gloria. Como decía nuestro pastor recién, es todo por Él y para Él. Toda gloria es para el Señor. Aleluya. Puede tomar asiento ahí donde está. ¿Cómo está? ¿Bien? Usted no está medio dormido hoy, ¿no? Estamos aquí despiertos, ansiosos por recibir la palabra del Señor. Y estamos en un tiempo muy especial como iglesia, porque si yo en esta tarde tengo que preguntar para usted, ¿qué es una parábola? ¿Usted me podría responder qué es una parábola? Yo creo que la iglesia para responder esa pregunta. A ver, que levante la mano, ¿quién se anima a decirme qué es una parábola? A ver, voy a bajar por acá, porque esto sale en vivo, ¿eh? Manuel, ¿qué es una parábola para vos? Un ejemplo de la vida real que se aplica a una realidad espiritual. Muy bien, un ejemplo de la vida real que se aplica a una realidad espiritual. ¿Alguien quiere agregar algo más o algo que falte de este concepto? ¿Podemos armar un concepto mucho mayor o estaríamos con esto? Ya lo dijo todo prácticamente. Ustedes saben que durante todo este tiempo, cada uno de nosotros hemos sido tan bendecidos a través de estas parábolas que cada uno de los hermanos se ha subido aquí y ha compartido.
y que, como decía recién Manuel, son ejemplos de la vida diaria, de la vida cotidiana, ¿no? Que Jesús utilizaba ¿para qué? Para transmitir una verdad espiritual. Es decir, que si yo hoy a usted le digo, che, ¿cómo ha crecido el tránsito en Santa Fe? ¿Usted qué me va a decir? La verdad que sí. Porque no solamente hay bicicletas en la calle, sino que en Santa Fe, bueno, hay muchas motos, hay muchos autos, y para colmo ahora hay monopatín, ¿viste? Para colmo con la cantidad de tránsito que hay. Y estamos de acuerdo que el tránsito en Santa Fe creció un montón. ¿Es así o no es así? Por allá los de atrás, ¿es así o no es así? Sí, y hay que cuidarse, porque bueno, uno antes capaz que andaba en bicicleta y la piloteaba re bien, pero ahora uno que anda en bicicleta tiene que andar con un cuidado, ¿no? Porque está lleno de autos, lleno de motos, lleno de gente y ha crecido mucho. Y si yo le hablo de esto a usted, usted me va a decir, tenés razón, Lucho, vos tenés razón, porque es algo que lo vemos, es algo de la vida cotidiana, que lo conocemos. Y si yo tendría que hacer un ejemplo con esto, te podría decir que nuestra vida espiritual tiene que ir en aumento como ha crecido el tránsito en Santa Fe. ¿Qué te parece? ¿Lo vas a entender o no lo vas a entender? Seguro que sí. Tiene que ir creciendo como fue creciendo todo este tiempo. Así tiene que crecer nuestra vida espiritual. Y cuando Jesús les hablaba a los discípulos, a las multitudes, les hablaba de cosas cotidianas, que la gente lo manejaba muy bien. Con eso estamos de acuerdo, ¿no? En este caso, yo quiero hablarte, y le puse como título, las 4 T. Las 4, letra T, ¿no? Vamos a hablar, vemos que Jesús se acerca y está con una multitud de personas. Y cuando hablamos de multitud estamos hablando de mucha gente, inclusive los discípulos, y él les cita una parábola. Él empieza a hablar de la siembra y seguramente la gente que estaba ahí conocía muy bien del tema, porque en esos tiempos la gente trabajaba mucho el tema del campo, la agricultura, el hecho de la ganadería, de criar animales, de vender. Entonces cuando Jesús hablaba de algo así, la gente entendía muy bien de lo que él estaba hablando. Pero después de ese ejemplo, Jesús quería transmitir una verdad espiritual. Quería enseñar algo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver un poco de esto, de una enseñanza de Jesús hablando de la siembra, hablando de la siembra. Y creo que los que estamos aquí, no sé si tenemos mucho conocimiento de esto, algo sabemos, pero tenemos una idea, una noción, de que uno sabe que cuando sembrás algo, hay que regarlo, necesita el sol, necesita de estar afuera, y necesita, bueno, un montón de cosas que haga que una planta pueda crecer, ¿no es cierto? Lo vemos ya desde cuando vamos a jardín de infantes, nos enseñan un poco de esto ahí con el germinador y todo. Ahora, vamos a leer en Lucas en el capítulo 8 y en el versículo 5. En este caso lo vamos a leer en la nueva versión internacional. Dice así: un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada, y los pájaros se la comieron. La otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oído para oír, oiga. Aquí estaba Jesús hablando a las multitudes, a la gente, ¿no? Y le cuenta que una semilla es sembrada. Y es sembrada en un lugar, es sembrada en otro, es sembrada en otro y es sembrada en otro. Por eso hoy podemos decir que la semilla en la que Jesús estaba hablando aquí, si hoy la tenemos que ejemplificar, es la palabra de Dios. Es el mensaje del Evangelio. Entonces, es la Biblia, lo que usted tiene aquí, es la palabra de Dios. Esa es la semilla. Y Jesús la compara con el acto de predicar el Evangelio a alguien, con el propósito
y la intención de cosechar fruto. La idea de esto es que cuando uno siembra, pueda crecer esta planta y dé fruto. Este es el deseo del Señor, que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos avanzar, que nosotros podamos dar fruto. No que nos quedemos como vinimos por primera vez a este lugar, sino que podamos crecer, que podamos desarrollarnos, que podamos entender el propósito por el cual hemos sido llamados. Este es el propósito del Señor. Ahora, a través de esta lectura y de esto que hemos leído, de esta parábola, quizás vamos a entender un poquito, porque esta parábola habla de 4 tipos de terrenos. No sé si hace mucho énfasis en la semilla, no sé si hace mucho énfasis en el sembrador, pero sí hace mucho énfasis en 4 tipos de terrenos donde es sembrada la semilla. Y estos 4 tipos de terrenos, a nosotros de alguna manera nos va a mostrar cómo está nuestro corazón hoy en día frente al Señor y frente a su palabra. Es como cuando usted de repente va al médico y dice, tengo que ir a hacerme un chequeo, ¿no? Y bueno, usted va al médico y el médico le dice, bueno, vamos a hacer estudios, vamos a hacer análisis, vamos a medirte la presión, vamos a escuchar a ver cómo está tu corazón y todo tipo de cosas que hacen los médicos, pero que bueno, nos van a hacer un chequeo de a ver cómo estamos en el tema de la salud. Bueno, esta palabra, de alguna manera, va a ser como ese tipo de escáner, ¿viste? Que nos va a medir y a ver cómo estamos realmente. Porque a veces nosotros tenemos una forma de ver las cosas y creemos que estamos bien, que está bien como estamos. Pero cuando vemos la palabra de Dios, vemos las cosas a la forma y a la manera de Dios y vemos que hay cosas que tenemos que cambiar y cosas que tenemos que entregar. Entonces, estamos preparados para conocer las 4 T, las 4 tierras, las que representan el corazón del que oye la palabra del Señor. La primera, la vemos en el versículo 5. Perdón si estoy gritando mucho. ¿Vos me podés subir un poquito acá arriba, José? Yo cuando grito mucho es porque no escucho bien. Entonces quiero hacerme escuchar. Ahora sí, ahí estamos. La primera la vemos en el versículo 5 y dice así: un sembrador salió a sembrar y al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Esta primera podemos ver que es junto al camino. ¿Sabe que cuando el sembrador en ese tiempo salía a sembrar, primero miraba cómo estaba la tierra y luego de haber caído varias lluvias, donde vos decís, ya es el momento para sembrar, el sembrador empieza a arar la tierra y una vez que se aró la tierra, que están todas las líneas ahí bien hechas, es momento de sembrar la semilla. ¿Y qué hace el sembrador? Agarra con una mano la bolsa con las semillas y con la otra empieza a esparcirla. La empieza a esparcir en la tierra. Pero ¿qué pasaba? En los tiempos antiguos, los campos tenían caminos que cruzaban. Y en esos caminos que cruzaban esos campos, había gente que caminaba, había multitudes de personas que caminaban, que pasaban por ahí. ¿Y qué pasaba? La tierra se ponía dura, se ponía muy dura. Es como que vos quieras sembrar y tirar una semilla y que crezca algo acá, arriba de esta cerámica. Es muy difícil que crezca. Seguramente va a rebotar y va a quedar ahí en la superficie. Bueno, lo mismo pasaba por acá. Dice que una parte cayó en el camino y fue pisoteada por la gente que caminaba por ahí. Pero hay semillas que quedaron por ahí en la superficie y no lograron penetrar el suelo. ¿Y qué pasó? Al ser tan duro el suelo, el piso, esa semilla no pudo penetrar. El sembrador la esparció, hizo bien la tarea, la semilla cayó, pero cayó junto al camino, dice la palabra, ¿no? Esto lo podemos comparar, si estamos hablando de corazones, si estamos hablando de que cada terreno es un corazón, de que nuestro corazón muchas veces se endurece. Nuestro corazón muchas veces se endurece. Y yo no sé por qué, quizás vos, o como yo, he venido aquí a la iglesia y de repente vos ves que las cosas suceden,
ves que hermanos se sanan y ves que la presencia de Dios está, pero uno siente que el corazón está medio duro. Donde vos decís, bueno, escucho la palabra de Dios, pero me vuelvo y las cosas siguen estando iguales. ¿Por qué el corazón muchas veces está endurecido respecto al mensaje de Dios? ¿Se han hecho esa pregunta ustedes alguna vez? ¿Por qué hay personas que no entienden el mensaje de Dios? Uno le habla y parece que les rebota el mensaje de Dios. No lo han entendido como quizás nosotros lo hemos entendido. O quizás vos estás aquí y de repente sentís que tu corazón se ha endurecido. Podemos decir, porque nos han pisoteado en la vida, porque no nos han valorado como nosotros creíamos que tendrían que habernos valorado. En mi casa, porque me falló alguna otra persona. Y el corazón se va endureciendo. Pero el corazón también muchas veces se va endureciendo cuando empezamos a amar otras cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Cuando nuestra vida empieza a desordenarse. Cuando empezamos a tener otras prioridades y empezamos a amar más al pecado que a Dios. Empezamos a priorizar otras cosas y nuestro corazón empieza a endurecerse. Nuestro corazón se empieza a ser poco perceptivo y dispuesto a las cosas de Dios. Entonces cuando el pastor dice, vamos a orar por tal actividad, y nosotros lo que menos hacemos es orar. Porque no estamos perceptivos, no estamos en lo que Dios está haciendo. Nuestro corazón sentimos que queremos, pero nuestro corazón está duro. Es imposible que la palabra de Dios penetre. Es imposible que esa semilla penetre en nuestro corazón y dé fruto. Porque el terreno, el piso, está duro. Y hay algo que necesita que ese terreno tenga que ablandarse. Ahora hay evidencias de un corazón duro, porque vos podés decir, bueno, ¿cuál es la persona que tiene un corazón duro? Decime, Lucho, ¿cómo puedo saber? Una persona que tiene el corazón duro es aquella que ya no siente la presencia de Dios. Y cuando decimos ya no siente la presencia de Dios, como decía yo recién, vemos que Dios sana a un hermano, vemos que Dios hace un milagro, vemos que Dios transforma la vida de alguien, vemos que Dios se está moviendo, pero nosotros creemos que eso es por mera casualidad, simplemente. Se sanó porque se tenía que sanar. O ve todo natural, esa es otra evidencia de un corazón que está duro. Ve todo natural y ya no hay fe. Ya no hay fe. Cuando hay una situación, cuando hay algo donde... Y no, ¿viste? ¿A dónde vamos a acudir? Y bueno, ya se perdió la fe. Se perdió la fe. Entonces, cuando vemos que Dios está haciendo cosas en otro, porque mi corazón está duro, yo no puedo ver a Dios. Yo no puedo ver que Dios se está moviendo, que Dios está obrando. Ya no tengo fuerzas para venir y levantar las manos. Ya no tengo fuerza para venir y cantar una alabanza, porque mi corazón está duro y está lejos del Señor. Y saben que Jesús, me llama mucho la atención porque esta parábola, Jesús se encarga de explicarla a los discípulos. Luego de estar con la multitud, después se va con los discípulos y le explica parte por parte lo que significó esta parábola. Y el versículo 12 dice, los que están junto al camino son los que oyen. Lo escuchan al mensaje, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. Personas que han venido o que vienen a la iglesia que no han entendido el verdadero propósito por el cual uno es cristiano, es creyente. ¿Y saben qué? Cuando la semilla cae, dice la palabra de Dios que viene Satanás y roba esa semilla. Cuando el sembrador tiró la semilla, la esparció y cayó junto al camino, una parte fue pisoteada por la gente, pero la mayoría vinieron bandadas de pájaros y esa semilla que tendría que haber penetrado en el piso para luego crecer y dar fruto, terminó siendo robada por un pájaro. Y el Señor lo compara con el enemigo.
El enemigo no quiere que nosotros crezcamos y demos pasos de fe. No quiere que nosotros busquemos a Dios. Él no está de acuerdo. ¿Y por qué muchas veces nosotros tomamos como todo natural? Las cosas suceden porque tienen que suceder. ¿No nos pusimos a pensar que a veces el enemigo está ahí queriendo robar la semilla de nuestro corazón? Que el enemigo se levanta y está queriendo robar todo lo que Dios quiere para tu vida o para mi vida. A veces nosotros naturalizamos las cosas y ignoramos que hay un mundo espiritual también y que el enemigo está. Pero nosotros tenemos que saber que nuestro Dios es más grande que el enemigo y aunque Él esté, dejar que Él pueda quebrantar nuestro corazón, que el Señor quebrante nuestro corazón para que el enemigo no robe la semilla de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Ese es el primer terreno. El Señor lo presenta como un terreno duro y lo ejemplifica con un corazón duro que no es capaz de que la palabra de Dios penetre y el enemigo que viene y se lo roba. El segundo, la segunda T, la vemos en el versículo 6. El versículo 6 dice: otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Dice que la otra cayó sobre piedras. Vieron que muchas veces a las piedras se le hace como un espesor muy pequeño de tierra, ¿no? Y donde vos decís, bueno, vamos a tirarle una semilla a ver qué pasa. Y eso lo podemos ver en otros lados, quizás no comúnmente aquí en Santa Fe, pero uno hace un par de kilómetros y en Córdoba, donde hay muchas piedras, montañas, vos ves que hay un poco de tierra, pero vos te pones a excavar un poquito y la piedra está ahí nomás. Entonces hay una superficie muy pequeña de tierra. Y dice que la semilla cayó ahí y creció. Y vos decís, che, qué linda plantita que creció, ¿eh? Y la ves ahí bien plantadita, bien linda. Pero ¿qué pasó? Esa semilla, esa planta que creció, las raíces eran tan pequeñas porque por causa de la piedra no pudo expandir esa raíz, ir a lo profundo y estar ahí sostenida y alimentarse. Entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que se secó. Superficie muy pequeña de tierra, la planta no pudo echar raíces profundas. Por ende, por falta de humedad se secaron, ¿no? Y el versículo 13, ahí Jesús explicándolo dice, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría. ¿Cómo la reciben? Con alegría, con gozo cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Tremendo. Son aquellos que te pueden tirar un gloria a Dios. ¿Por qué no? Son aquellos que con entusiasmo vienen y alaban a Dios. De repente te tiran uno o cual saltito, ¿no? En medio de la alabanza y están con alegría y vos ves que te traen la Biblia, todo. Pero es como un encuentro emocional con el Señor. He conocido personas, jóvenes, amigos, en mis primeros tiempos del Señor, cuando conocí al Señor, que conocieron al Señor y se querían bautizar ahí al toque. Y yo decía, bueno, dale, va. Yo ya tenía algún tiempo ya crecido. Bueno, hicieron el curso Nueva Vida en aquel tiempo, se bautizaron, pasaron 2 o 3 semanas y no lo vimos más en la iglesia. Sí, ¿qué pasó? ¿Algo hemos hecho mal nosotros? No. La palabra de Dios acá dice, son aquellos que la semilla cae ahí, donde hay un poquito de tierra, y no crean esas raíces profundas que necesita una planta para ser alimentada, ¿no? Entonces, reciben con alegría, pero oyen superficialmente el mensaje del Señor. Oyen superficialmente. Cuando llegan las pruebas, los conflictos, crisis económicas, problemas familiares, enfermedades, etc. Cuando suceden ese tipo de cosas, tarde o temprano se empieza a acabar la alabanza. Y ya es como que ese gloria a Dios fuerte ya no lo decimos prácticamente, ¿viste? Preferimos
quedarnos ahí, viste, tranquilito. Porque uno no quiere no quiere demostrar algo que no es, ¿no? Entonces ya es como que se va apagando la cosa. Y tarde o temprano, después de no aplaudir mucho en la iglesia, después de desaparecer algún que otro domingo, uno termina alejándose de las cosas del Señor. Y uno termina diciendo, me quedo en mi casa, ¿para qué voy a ir? Uno ve las cosas como, se terminó, porque era una simple emoción. Y cuando nosotros manejamos, esto lo hemos dicho muchas veces, manejamos nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor con una emoción, las cosas cambian. Y hoy estoy bien y mañana viene el bajón, pero eso no tiene que modificarme a mí en mi relación con Dios y en mi compromiso con el Señor, ¿no? Entonces, uno termina como diciendo, bueno, me alejo. Me voy a alejar por un tiempo. Y vengo dentro de 2 o 3 semanas. Y cuando llego de nuevo a la iglesia, me doy cuenta que estoy muy lejos del Señor. Y ya decido no venir más. O de repente me voy a cambiar de iglesia. Quizás en otra iglesia pueda encontrar... Y hay cristianos, hay creyentes que viven su vida espiritual de esta manera. Porque creen que van a encontrar una solución en un lugar, en otro. Y no, allá se canta mejor. O allá se predica mejor. O allá... Y cuando uno se da cuenta, nuestra vida espiritual es totalmente superficial. Es totalmente superficial. Y esa planta que tenía que crecer no echó raíces. No echó raíces profundas. ¿Estamos preparados para ver la tercera T? Vamos a verla en el versículo 7. Esta dice que cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Esta cae entre espinos y está bien, cayó en una buena tierra, pero estaba rodeada de espinos, había otras plantas. Y pobre semillita, ¿viste? Cuando quiso crecer, las otras se la ahogaron. Y vieron, ¿saben una cosa? Yo tengo en mi casa, en el patio tenemos césped. Y en una parte del patio tenemos un árbol que yo siempre trato de podarlo. Entonces lo dejo crecer hasta un punto que dé sombra, pero trato de podarlo. Primero para que no se me vaya para el lado de los vecinos y segundo porque en la parte de alrededor del árbol no me crece el césped. Entonces, no solamente es por la sombra del árbol, sino que alrededor tengo tapiales. Entonces, cuando el sol le quiere dar al césped, el árbol lo está tapando. Entonces yo digo, bueno, lo podo un poco y gracias a eso el césped crece ahí en mi casa. Pero me doy cuenta que muchas veces otras plantas terminan comiendo a la que quiere crecer. La terminan como tapando. Y saben que esto sucede cuando uno quiere plantar algo, una semilla, alrededor de otras plantas. Es obvio que no va a crecer. Porque cuando ya hay otras plantas más grandes, esas más grandes terminan comiéndole los nutrientes a la que quiere crecer, la terminan ahogando. Entonces esa pequeña plantita que tenía que crecer, de repente terminó ahogada. Y esto es lo que Jesús explica, ¿no? Y lo vemos en el versículo 14. ¿Qué tipo de terreno será este? ¿Qué tipo de terreno? Porque el primero veíamos que era el que tiene el terreno duro, corazón duro. El segundo, el que no profundiza. Y el tercero, lo vemos en el versículo 14. Y Jesús mismo la explica y dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. No maduran. ¿Qué está ahogando la palabra del Señor en nuestra vida? ¿Qué es lo que está comiendo o quitando el lugar que la palabra de Dios tiene que haber en nuestro corazón? Quitándole el espacio, quitándole la importancia que la palabra de Dios merece y tiene que tener en nuestra vida. Haciendo que la palabra de Dios, haciendo que la presencia de Dios sea un simple accesorio en nosotros. Saben que muchas veces
las circunstancias de la vida, el querer tener más riquezas, el querer obtener más dinero. Entonces uno dice, voy a trabajar más porque hay que trabajar, porque, bueno, yo tengo que tener más plata porque necesito comprarme esto, porque necesito comprar aquello, porque... Y está bien trabajar, pero si eso le quita el lugar que Dios merece en nuestra vida, es un problema. Es un problema. No quiero que se me malinterprete lo que estoy diciendo, porque yo soy una persona que trabajo. Pero siempre uno tiene que buscar que el trabajo, que las situaciones, que los conflictos de la vida, que las riquezas, que todo lo que este sistema me quiere meter, las situaciones que se me presentan en mi vida, no ahoguen la palabra de Dios en mí. No ocupen ese primer lugar que Dios merece en mi vida, porque tarde o temprano las preocupaciones y todas esas situaciones me van a desviar de lo que Dios tiene para mi vida. Y me voy a quedar en el camino. Me voy a quedar en el camino. Voy a ver que otros crecen, pero yo voy a estar tapado. Voy a ser una plantita chiquita. No voy a crecer más de lo que crecí al principio. Los espinos vienen a querer ahogar, a querer comer lo que es beneficioso para nuestras vidas, ¿no? Entonces, malos hábitos, amistades, decíamos querer más dinero. Con todo eso, pareciera ser que ya no tenemos tiempo para Dios. Pareciera ser que, vieron que hoy en día es como que vivimos muy a full en nuestra vida. Vivimos cargados de actividades. Cuando hablo de actividades estoy hablando de nuestra vida personal, ¿no? Uno se levanta el lunes y está pum, te levantás, haces esto, haces lo otro, tenés que esto, lo otro. Y terminás el día y vos decís, ¿y Dios en mi vida? No, Dios lo voy a buscar el domingo. ahí está Pero Dios quiere tener ese tiempo con nosotros personal, día a día, en nuestro diario caminar. Y hay veces que las situaciones de la vida terminan ahogando todo esto. Y terminamos preocupados, afanados. Miren lo que dice en Lucas 10, 38 al 42. Ahí nomás. Los que tienen Biblias de hoja, muevan 2 páginas nomás. 10, 38 al 42. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta lo recibe en la casa a Jesús, ¿no? Tenía ella una hermana llamada María, que mire lo que estaba haciendo cuando Jesús entró. Sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Presta atención, María estaba sentada a los pies del Señor, escuchando lo que Él decía. Marta, por otra parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Él y le dijo, pará, Señor, aguantá un poquito, ¿no? ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Yo creo que ella le habrá dicho esto como para que Jesús, ya está, ya me escuchaste, andá a ayudarla, pobre. No. Jesús le dice, Marta, Marta. Y es lo que el Señor en esta noche nos dice a cada uno de nosotros. Estás inquietada, estás inquietado, preocupado o preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Muchas veces nosotros vemos esta historia y la conocemos muy bien, pero ¿sabes que habla pura y exclusivamente de nuestra realidad? Porque nosotros muchas veces la bardeamos y le decimos de todo a Marta y la bancamos a María, pero a veces nosotros tomamos el papel de Marta y estamos preocupados, inquietados por tantas situaciones y queremos arreglar esto y queremos arreglar lo otro y nos sucede esto y ya nos preocupamos por esto y nos sucede aquello y ya estamos preocupados por aquello sin darnos cuenta que Jesús dice que escoger lo mejor es escuchar al Señor, es estar a los pies del Señor, es depender de Él. Y es lo que hizo María. María escogió lo mejor, estuvo sentada a los pies de Jesús, escuchando cada palabra que salía de su boca, esperando en Él, descansando en Él. Las personas eran las dos iguales, eran dos mujeres que seguramente habrán tenido los mismos conflictos, pero una marcó la diferencia con la otra. Una se quedó escuchando al Señor, una se quedó esperando en Él.
y la otra estaba inquietada, estaba turbada y por culpa de esas situaciones no pudo escuchar lo que Jesús venía a traer y lo que Jesús venía a decir en ese día, esa casa, ¿no? ¿Cuáles son aquellos espinos que están ahí alrededor nuestro, turbando y haciendo que esta semilla no crezca en nuestro corazón? Hay espinos que están ahí perturbando. ¿Y saben una cosa? Todo esto hace que pase, como decíamos recién, semanas sin buscar al Señor, sin escuchar su palabra, sin estar en intimidad con Él. Y cuando volvemos, nos damos cuenta que algo ahogó nuestra relación con Él. Y saben que aquellas personas que son ahogadas por otras situaciones, dice que escuchan el mensaje, lo escuchan, conocen de Dios. Son aquellos meros religiosos que escuchan de Dios, que conocen de Dios, pero que a diferencia de, no tienen intimidad con el Señor. No tienen intimidad. Porque conocen la palabra, la escuchan, están aquí, pero en medio de las situaciones quieren resolver todos los problemas y están ahí, preocupados, turbados. Y el Señor nos dice, estás cansado, estás perturbado, estás abrumado. Es momento de poder descansar en mis brazos. Es momento de aprender a escucharme. Y el Señor está deseando que esa semilla que es sembrada pueda crecer y dar fruto. Como el sembrador a la hora de sembrar. Dice que Él, cuando va a sembrar, el deseo de Él es que esa semilla que es sembrada pueda crecer, pueda echar raíces profundas y pueda dar frutos. Ese es el deseo de Dios en cada uno de nosotros. Y vamos a ver la cuarta T. El cuarto terreno lo vemos aquí en el versículo 8. Versículo 8. Ahí estamos. Por otra parte cayó en buen terreno. Esta cayó en buen terreno. Y cuando hablamos de buen terreno es en una tierra fértil, en una tierra donde la semilla puede penetrar, ¿no? Así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1, el 100%, ¿no? Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Una parte cayó en un buen terreno. Este es el corazón que el Señor está anhelando. Y esto es algo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros. Por eso en esta tarde decirle, Espíritu Santo, toca mi corazón, quebrantá mi corazón. Si mi corazón está endurecido, yo necesito que puedas hallar en mí ese terreno fértil, donde la semilla pueda caer, penetrar. Y como dice este versículo, Señor, esta semilla pueda brotar, pueda producir una cosecha, Señor, pueda ser de bendición para otros. Esta es la que cayó en buena tierra. La semilla sembrada en lo profundo, la que se alimenta, la que echa raíces, la que crece y la que da frutos. En el versículo 15 dice el Señor explicando un poco de esto. Por otra parte, que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con un corazón noble y bueno. Y la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. Tremendo, ¿no? Cayó en buen terreno son los que oyen la palabra de Dios, pero con un corazón noble, con un corazón bueno. Lo retienen, perseveran y producen una buena cosecha. Aquí se nota la diferencia con las anteriores, ¿no? Cuando vemos el último terreno, la última T, vemos la diferencia con los anteriores, ¿no? Terreno blando, a diferencia de los demás, apto para que la semilla penetre, echa grandes y profundas raíces, la semilla crece y se hace una planta, se alimenta y luego da frutos. Qué gran diferencia con los demás terrenos. Ahora, ¿cuál es el corazón a la luz de la palabra de Dios que tenemos nosotros? Siendo sinceros con el Señor, ¿cuál es nuestro corazón en este tiempo? ¿Somos aquellos que recibimos la palabra con un corazón noble y bueno
es decir, sin maldad, sin doble o mala intención. ¿Saben que aquel que recibe la palabra, que lee la palabra de Dios con un corazón noble y bueno, es aquel que dice, bueno, la palabra del Señor me dice, perdona, y esta persona que recibe esto con un corazón bueno y noble, es aquella que perdona. Cuando la palabra de Dios nos dice, ama, ¿yo qué hago? Amo. Cuando la palabra del Señor me dice, alaba, yo alabo. Porque estoy recibiendo la palabra de Dios con un corazón bueno, con un corazón sin maldad, con un corazón noble, sin otra intención. A ver qué onda, no. Yo le creo a la palabra del Señor. Cuando me dice la palabra del Señor, orá, yo oro. Orad sin cesar. Cuando me dice predicá, yo le obedezco y predico. Ese es un corazón que quiere agradar al Señor. Que nuestro corazón esté así, como esa tierra fértil, como esa tierra donde no hay impedimento para que la semilla sea sembrada. Y cuando vienen las pruebas duras, aquellos que tienen el terreno fértil, donde la semilla ha sido sembrada y donde las raíces están bien profundas y agarradas, ¿sabe lo que sucede? Se lo voy a leer y lo vemos aquí en Habacuc. No se desesperan, no están ahí afanados ni turbados, ni largando todo, ni diciendo esto ya no sirve para nada, sino que perseveran y dice en Habacuc 3, 17 y 18, no lo busque, yo se lo voy a leer, dice, aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. La persona que tiene ese corazón, ese terreno fértil donde la semilla puede ser sembrada, es aquel que está firme en el Señor. Es aquel que dice, aunque me falte esto, aunque me falte aquello, aunque vengan los vientos y me mueva de acá para allá, aunque vengan enfermedades, situaciones difíciles, aunque venga un momento difícil económico, aunque quizás me echen del trabajo, aunque se me rompa el auto, no sé, lo que sea, yo voy a confiar en el Señor. Mi vida depende de Él. Y terminamos siendo como aquella palmera que los vientos vienen y la azotan y se mueve de acá para allá, pero nada la va a tumbar porque tiene raíces firmes y puestas en el Señor. Eso es lo que Dios está deseando. ¿Qué corazón es el que tenemos nosotros? Tenemos ese corazón como el del cuarto terreno, esa buena tierra. Si en esta tarde nos sentimos identificados con esto, esta tierra simboliza con aquel corazón de aquel creyente que hace todo lo posible para que nada estorbe en su crecimiento con el Señor. Es aquel que prioriza a Dios por sobre todas las cosas y su comunión con Él. Es aquel que lucha para que nada estorbe su relación con el Señor. Son aquellos que dan fruto en lo que hagan, a donde vayan y muestran a Dios en sus vidas donde estén. Esta tierra simboliza esto, simboliza ese tipo de creyente. El creyente que el Señor está buscando, el creyente que el Señor anhela. ¿Qué tipo de tierra somos? Pregúntate a vos mismo. Señor, ¿qué tipo de tierra soy? ¿Qué tipo de tierra soy? Nosotros vemos aquí en esta parábola que todas las semillas eran iguales. El problema no era de la semilla. La semilla tiene poder. La semilla es buena. Es la palabra de Dios. Nada más ni nada menos. Es la palabra de Dios. La diferencia la hicieron las 4 tierras que la recibieron. Las que cayeron en buena tierra, estas que crecieron, que dieron frutos,
esa es la tierra que el Señor anhela. Ese es el corazón que el Señor desea. En las demás tierras, al ser terrenos difíciles, impidieron que la semilla entre, crezca, dé frutos. Saben que es tiempo de ser prácticos. Yo esto por ahí le hablo a alguno de los muchachos, de los jóvenes. Es tiempo de ser prácticos. ¿Cuáles son aquellos espinos, aquellos malos hábitos que de repente te están perturbando en tu relación con Dios? Que de repente vos te estás dando cuenta que te están alejando, que te desenfocan, que te hacen pensar como piensa el común de la sociedad hoy en día. Y es hora de ser práctico y ver que esos espinos que están queriendo ahogar, es hora de empezar a cortarlos, ¿Para qué? Para que esa lluvia que tiene que caer pueda caer sobre nosotros, para que esa bendición, ese sol de justicia pueda brillar sobre cada uno de nosotros y podamos crecer y dar fruto. Yo te invito a que vos puedas ponerte de pie y ya casi nos estamos preparando para compartir este tiempo tan hermoso en la presencia del Señor y participar de la cena del Señor, pero hay una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Tiempo de quitar enemigos que están impidiendo nuestro crecimiento espiritual. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Invito a los chicos que puedan pasar. Tiempo de quitar prioridades que están dejando a Dios de lado en nuestras vidas. Tiempo de quitar aquello que impide que nos desarrollemos y que seamos los creyentes que el Señor está deseando para estos tiempos. Yo te invito a que vos puedas cerrar tus ojos allí donde estás y con un corazón sincero, levantando tus manos, decirle: Señor, aquí está mi vida. Ven a ablandar mi corazón. Ven a transformar mi vida. Solamente vos podés hacer esto en mí, Dios. En este momento quiero renunciar a todo estancamiento espiritual en mi vida. Renuncio a todo estancamiento espiritual. En el nombre de Jesús, renuncio a toda alianza que haya hecho con el enemigo. Señor, en este momento renuncio a todo mal hábito pecaminoso, a todo aquello que me está alejando y que actúa como una piedra que no haga que yo surja, que yo crezca. En el nombre de Jesús, trabaja en mi corazón. Me ofrezco una vez más, Señor, delante de tu presencia. Tengo necesidad de que vengas como aquel, Señor, aquella persona que trabaja la tierra y trabajes en mí. Moldees mi vida. Señor, si tienes que poner la pala, Señor, y empezar a profundizar en mí, a remover mi corazón. Señor, si tienes que empezar a quebrar toda dureza, hazlo en mi vida. No quiero dar un paso más sin ti, Señor. Te necesito, Dios. En esta tarde tu palabra me ha hablado y me ha presentado los distintos terrenos, los distintos tipos de corazones. Y muchos de nosotros podemos caer en este error, Señor. En el nombre de Jesús, necesitamos tu palabra en nuestras vidas. Necesitamos tu palabra, la que transforma. Oh, la que transforma, Señor, porque queremos ser hijos que lleven frutos, Señor, en el nombre de Jesús, porque queremos empezar a servirte, porque queremos empezar a hablar de ti, porque queremos alabarte, porque queremos bendecirte, porque queremos ocupar el lugar que tú nos has dado en esta tierra, hacer tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Trabaja en mi corazón, Espíritu Santo. Trabaja en mi corazón, Señor. Quiero ser fiel a ti. Quiero ser fiel a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya.